vamos a notar que el agua transita lentamente y sale por el extremo de la manguera, pero yo no veo que por los agujeros salga agua. Si yo comienzo a aumentar la presión, el agua comienza a salir de forma más abundante, pero por los pequeños agujeros empiezan a salir unos pequeños chorritos de agua. Si yo aumento el agua al máximo, los chorritos van a ser mucho más visibles. Si yo comienzo a disminuir este flujo, voy a notar de que en un minuto también la salida de agua por los agujeros simplemente se detiene. Acá podría ocurrir eso en un paciente que está en shock, por ejemplo. Una hipovolemia, una disminución marcada del volumen sanguíneo, implicaría una caída en la presión sanguínea. Entonces, ¿qué va a pasar? De que por los poros no va a salir filtrado. Entonces, por eso es tan importante a un paciente que está deshidratado, hidratarlo para asegurar que haya una filtración renal normal. Lo mismo podríamos pensar, ¿y qué pasa si yo tomo la manguera y le doy al máximo? Voy a empezar a dañar las estructuras filtradoras. Es lo que pasa en los pacientes hipertensos. Sabemos que corazón, riñón, cerebro son órganos de choque para la hipertensión. Porque justamente nosotros vamos a comenzar a dañar estructuras que son de paso no tan regulados como nosotros quisiéramos. Entonces, por ese motivo, la presión debe ser mantenida dentro de rangos normales. Se sabe que estas células también tienen actividad contráctil, por lo tanto podrían regular el diámetro de estos capilares, de alguna manera regulando también el flujo y la presión dentro del capilar. Hay una estructura, que es el llamado complejo o aparato yuxtaglomerular, que tiene que ver con justamente la mantención de la presión sanguínea. Sabemos que este órgano depende mucho de la presión para poder filtrar. Por lo tanto, si mi presión cae, la filtración baja. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Justamente analizar cuál es la presión con la cual está ingresando la sangre a nivel de la arteriola aferente. La composición de este aparato, ¿cierto? Incluye las células mesangiales extraglomerulares, porque las que tenemos acá adentro son las que se encargan de mantener al capilar unido, pero la mantención del túbulo distal de la arteriola aferente y la eferente es justamente mantenida por esas células mesangiales. Tenemos las células yuxtaglomerulares, que son células de la pared de las arteriolas, principalmente de la arteriola aferente. Son células musculares lisas que han modificado su composición y su función, y ellas comienzan a producir una sustancia que llamamos la renina. La renina es una hormona. ¿Quién la produce? Células musculares lisas. No es tan raro que una célula muscular pueda producir hormonas. Creo que ustedes hablaron tal vez en corazón, diciendo que el corazón es un órgano endocrino también. ¿Qué hormona produce el corazón? El péptido o factor natriurético adrenal es producido por células de corazón, que son células musculares cardíacas especializadas en producir una hormona. ¿Qué hacemos con esta renina? Esta renina, cuando la presión baja mucho dentro de la arteriola, nos dice, oye, si la presión está baja acá, en el capilar no hay filtración. Entonces la renina se libera en respuesta a una presión baja. Y esa renina va a actuar sobre el angiotensinógeno, que es una proteína producida por el hígado, y lo activa a angiotensina 1. La angiotensina 1 como tal no es activa, requiere que la enzima convertidora de angiotensina, o enzima convertidora pulmonar, esta enzima, la ECA, que creo que ustedes probablemente después van a hablar mucho de ella, sobre todo en fisiología, es producida en los capilares. Y se dice enzima convertidora pulmonar porque la cantidad de capilares que hay en el pulmón supera ampliamente los capilares que hay en otras zonas del cuerpo. Entonces, en mayor medida se produce a nivel pulmonar, pero todos los capilares del cuerpo la podrían producir. Esa enzima, que se puede inhibir en los pacientes hipertensos, es la que activa la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2, aparte de ser un potente vasoconstrictor, ¿qué pasa cuando yo contraigo la pared de las arteriolas, por ejemplo? Se eleva la presión sanguínea. Por lo tanto, tenemos un efecto vasoconstrictor sobre la pared de estas arteriolas, pero además vamos a estimular ¿a qué glándula para que libere aldosterona? Una glándula endocrina, la glándula suprarrenal. Y dentro de la suprarrenal, ¿dónde se produce esta hormona? ¿En corteza o en médula? Corteza. Y dentro de la corteza, ¿en cuál capa?
glomerular, fascicular, reticular, hay 3 capas. Glomerular, ahí se produce la aldosterona. ¿Cuál es el efecto de la aldosterona cuando la liberamos a la sangre? ¿Qué hace sobre el riñón? Túbulos distales fundamentalmente. ¿Los induce para qué? Reabsorban, es decir, del fluido que se está formando la orina, se reabsorba sodio y por arrastre osmótico nosotros devolvamos sodio y agua a la sangre. ¿Qué pasa si yo aumento el volumen sanguíneo dentro del sistema vascular? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la presión sanguínea? A ver, la presión sanguínea depende de 3 factores. Volumen de sangre, diámetro de los vasos sanguíneos y frecuencia cardíaca. Si yo aumento la frecuencia, aumenta la presión. Si yo disminuyo el diámetro de los vasos sanguíneos, aumenta la presión. Si yo aumento el volumen de sangre, ¿qué pasa si yo tengo mayor volumen de un elemento dentro de un... Aumenta la presión. Aumenta la presión. Por lo tanto, si yo libero aldosterona, la presión sanguínea se eleva y eso me dice, oye, ahora sí estoy recibiendo un volumen y una presión adecuada para poder realizar efectivamente este proceso de filtración. ¿Sí o no? Estos datos, jóvenes, que pueden parecer un poquitito banales, no dice qué tanto, cuánta cosa, esto para la fisiología es tremendamente importante. Ustedes van a tener después que hablar. Así que por favor no lo tomen como algo innecesario. Esto no es para llenar cuadernos con materia o fotocopiando diapositivas y ocupar el tiempo en algo poco operativo. Esto les va a servir, es importante. Una pregunta de fisiopatología precisamente. Hablaba sobre la eritropoyetina, ¿ya? Y consulta principalmente con respecto a esto, obviamente está relacionado con el aumento, estimula el crecimiento de ¿La maduración? Sí, sí. Ahora, pero mi consulta es, ¿a dónde se queda? Porque dice que a nivel renal, los fibroblastos están entre los túbulos renales. A ver, con los fibroblastos hay que tener mucho cuidado, porque uno siempre dice, fibroblastos producen fibra colágena, fibra elástica, matriz. Pero los fibroblastos en muchas zonas son bastante reactivos. Los fibroblastos ubicados en el intersticio, entre los elementos tubulares, van a producir justamente eritropoyetina en el renal. El 85% de la eritropoyetina, que es un estimulador para el stem cell de la médula ósea, donde están las células madre, el 85% proviene del riñón y un 15% del hígado. Por lo tanto, un paciente con una falla renal es lo más probable que desarrolle anemia por causa renal. Ustedes van a decir, ¿pero cómo? ¿Pierde sangre por el riñón? No, el estímulo sobre la médula ósea es deficiente. La pregunta es, ¿por qué el riñón libera eritropoyetina? Porque por ser un órgano tremendamente irrigado, yo les dije el lunes, el 20 o un 25% del gasto cardíaco, es decir, del volumen que impulsa el corazón, cada vez que se contrae, se va directamente al riñón. Por lo tanto, niveles de oxigenación bajos para estas células intersticiales van a determinar liberación de eritropoyetina. O sea, es la hipoxia la que induce a estas células a liberar justamente eritropoyetina. Entonces, como órgano muy irrigado, le vamos a pedir que nos regule presión, pero también nos regule justamente maduración de esta célula. ¿Ya? ¿Alcanzaría el hígado a cubrir todas las necesidades de eritropoyetina? No. Así que por eso es importante hacer esas consideraciones. Porque un paciente nefrópata desarrolla anemia. No lo entendemos, pero es por la falla de nuestro corazón. Bien, acá tenemos, jóvenes, en esta imagen, un corpúsculo renal, el epitelio simple plano de la hoja parietal, el ovillo de capilares, ahí tenemos los podocitos. Los podocitos se pueden reconocer, pero fundamentalmente lo que vemos, por ejemplo, ese núcleo que está mirando hacia el espacio urinario, podría ser sugerente de un podocito. Células con una matriz, con un citoplasma acidófilo, nosotros pensaríamos en células mesangiales. Y todos los tubos que nosotros veamos cortados allí son los del capilar fenestrado que está formando parte de la estructura del corpúsculo. Acá tenemos un tubo que tiene unos núcleos muy próximos. Esa estructura es la mácula densa. Ahora, ¿qué es
en rigor esta estructura. Es el túbulo distal del mismo nefrón. O sea, cuando nosotros tenemos el túbulo contorneado proximal, recto proximal baja hacia la médula, se curva, sube, recto distal, pasa por entre sus dos arteriolas y esa zona es la que se convierte después en el túbulo contorneado distal. Algunos libros dicen la mácula densa es parte del túbulo recto distal y otros dicen del contorneado distal. ¿Quién dice la verdad? Los dos, porque en realidad es justamente la zona donde el recto distal se transforma en contorneado distal. A esa le llaman la zona macular del túbulo distal. ¿Ya? Es justamente la zona donde llega el recto distal y de allí surge como un túbulo contorneado. ¿Sí? Como las células se ven más angostas, pero más altas, los núcleos se ven más próximos y a esa zona le llamamos mácula densa. Si vemos la mácula densa sabemos que ahí está justamente su aparato yuxtaglomerular. Todos los nefrones tienen su aparato yuxtaglomerular. Bien, acá en esta imagen lo que se quiso mostrar fue cómo se observan los epitelios, cómo se observan en distintos segmentos del nefrón y del túbulo colector los elementos celulares que están ahí. Aquí tenemos la hoja parietal de la cápsula de bomba apoyada sobre una lámina basal. Esa capa está allí. Aquí lo que tenemos sería el podocito con el epitelio fenestrado del capilar. Ese es el epitelio plano de la hoja parietal. Esa sería la visión de capilar con podocito. Acá tenemos el túbulo contorneado proximal, células cúbicas bastante altas porque hay muchas microvellosidades. Aquí se forma el borde en cepillo, que se llama, porque son microvellosidades muy altas. Y estas células presentan gran cantidad de mitocondrias en la zona basal, sumado a pliegues basales. Los pliegues basales, acuérdense que están asociados a bombas. Y como las bombas son elementos transportadores que utilizan mucha energía, estas mitocondrias nos explican por qué ellas están situadas en esa zona. Si yo voy ahora al túbulo distal, vamos a ver que son aparentemente semejantes las células. También se ven bastante cúbicas, hay 3 células ahí también. La diferencia está en que el borde apical, o sea el borde que está mirando hacia la zona por donde circula esta orina en formación, tiene un borde más bien liso. Hay presencia de microvellosidades muy escasas y cortas. También tenemos pliegues basales y mitocondrias. ¿Qué me está diciendo esta diferencia? Si yo les preguntara, ¿una célula de túbulo proximal y una de túbulo distal cumplen la misma función? ¿Qué dirían ustedes? Aparentemente no, porque si la forma celular cambia, yo sé que la función cambia. ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Cuál de los dos epitelios resulta ser más activo desde un punto de vista de transporte? El proximal. Yo estoy aumentando notoriamente la superficie de membrana. Por tanto, los procesos de reabsorción y de secreción son mucho más activos en un túbulo proximal. El túbulo distal también realiza procesos activos, porque eso me lo está diciendo la presencia de mitocondrias, pero no en la misma cuantía en que lo puede realizar un túbulo proximal. De hecho, el túbulo contorneado proximal es mucho más largo que el túbulo distal. Solo a modo de ejemplo, de la glucosa que se escape en el proceso de filtración, el 100% debe ser devuelto a la sangre dentro del túbulo proximal. De los aminoácidos que se escapen en el proceso de filtración, el 100% debe ser devuelto también acá. Y del agua que yo haya filtrado, el 70% se devuelve en el túbulo proximal. O sea, al resto del nefrón le está faltando reabsorber sodio, reabsorber cloro, agregar algunos elementos y reabsorber solo, si nosotros filtramos 180 litros de plasma, porque tenemos, pensemos 6 litros de sangre, más o menos, pero una persona que está filtrando 180 litros de plasma, está produciendo 180 litros de fluido allí. ¿Cuánto orina una persona normalmente? 2 litros. Entre 1,5 litros y 2 litros. Vale decir, de los 180 litros, yo debo tomar esos 180 litros y transformarlo en
1,8 litros. O sea, solo orinamos el 1% del volumen de filtrado. Y el 99% se lo devuelvo al organismo, porque el agua es un recurso caro. No en términos de que cuánto me cuesta un litro de agua. Es caro en términos de la sobrevivencia, porque el ser humano es muy mal concentrador. Fíjense que a pesar de que reabsorbe el 99% del agua, aún así es considerado un individuo altamente dependiente de fuentes de agua. Entonces somos malos concentradores aún con esa gran concentración. El 1% por lo tanto del agua se pierde, y eso explica por qué tenemos que ingerir aproximadamente 2 litros de agua por día, por esa merma, esa pérdida que sirve para poder servir como un elemento que disuelve a todas estas toxinas, todos estos elementos que queremos enviar hacia el exterior. No podemos enviar elementos solos, tenemos que enviarlos disueltos en agua. Por eso un paciente diabético que envía glucosa y no la reabsorbe al filtrado, tiene que disolver esa glucosa. Por eso va a orinar 3, 4, 5 litros de orina por día. Y eso explica también que tiene que compensar eso ingiriendo grandes cantidades de agua. Hay una poliuria, cuando aumenta el volumen de producción de orina, y una polidipsia, que sería ese aumento en la sed que supera, digamos, la sed normal, porque todos tenemos sed en determinados momentos, pero cuando ya excedemos eso hablamos de una polidipsia. Bien, vamos al segmento entonces ahora de la rama delgada con este epitelio más aplanado, y aquí estamos viendo un pequeño corte del túbulo colector. Si bien es cierto no es parte del nefrón, nos acompaña y tiene también un epitelio que varía de cúbico a cúbico alto. Es más bajo en la zona de corteza y es más alto en las zonas ya más cercanas a la papila, que es la zona de desembocadura del túbulo colector. El túbulo proximal uno lo reconoce porque al mirar el tubo el lumen se ve muy irregular, y eso está dado porque las microvellosidades tienden a cerrarlo. El citoplasma es bastante intenso en cuanto a la división, hay muchas mitocondrias acá, hay RER también. Acuérdense que producir esta actina que está dentro de las microvellosidades y mantener estas microvellosidades implica también que haya síntesis. Los pliegues basales se entrecruzan con los pliegues de células vecinas, y entre esos pliegues se ubican estas mitocondrias. Hay uniones ocluyentes entre las células, las partes altas, justamente para evitar que libremente elementos que están aquí reteniendo pasen de vuelta hacia la sangre, o viceversa, que se nos escapen elementos. La rama delgada del nefrón, primero descendente, luego ascendente, siempre es más larga la descendente y más corta la ascendente. En compensación, es más corto el recto proximal que el recto distal, que es más largo, ¿cierto? O sea, aquí vamos a ver que el epitelio es un epitelio plano, pero no tan plano como el de un capilar. O sea, uno lo mira y uno dice, sí, pero ese núcleo no lo veo tan aplanado, tan achatado. Tiende a ser un poquito más alto, pero sigue siendo un epitelio siempre plano. Entonces uno observa estos tubos. De hecho, acá lo que estamos viendo, acá para que lo miren bien en la casa, esto es un túbulo proximal, que veo ahí como unos pelitos, las microvellosidades. Y esto que tenemos acá es el nacimiento del túbulo, la rama delgada descendente. Y uno dice, bueno, ¿y cómo pasó eso? O sea, una mitad de tubo delgada y la otra gruesa. Porque el corte se hizo en forma oblicua. Entonces paso viendo parte del recto proximal y parte del nacimiento de la rama delgada. No es que yo diga voy a cortar así, eso aparece por casualidad. Entonces por eso de pronto vemos tan delgada una zona y tan gruesa otra. Aquí coincidieron que justo habían dos rectos proximales cortados en forma oblicua, no transversa. Bien, acá tenemos, se fijan que es un epitelio plano, pero eso es un capilar que también es plano, y yo veo que eso es más grueso que eso. O sea, es un epitelio plano, no tan bajo como el de un capilar, que también es un epitelio siempre plano, pero son fáciles de reconocer. Ahí tenemos este epitelio, ahí está el núcleo de una célula y de otra, y esto que vemos acá es un capilar con eritrocitos en su interior. Eso que vemos acá es parte de otro túbulo. Veo que hay muchas mitocondrias, porque podría ser un distal, un recto distal.